¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por su tiempo. No, al contrario, es un placer. La verdad que lo que están haciendo ustedes es muy importante. Están hablando de un tema que realmente nos preocupa muchísimo. Bueno, esperaba, la verdad, escucharla no tan preocupada. La noto como preocupada y con ganas de contarnos, ¿no? Esto de primera mano, qué está pasando con la vacunación, que es algo que no se puede creer que esté cayendo, ¿no? Me parece como que lo lógico indica que cuanto más avance la sociedad y el mundo, no estamos en el año 2025. Es demencial que cada vez se vacune menos, cuando en realidad ya tendrían que estar todos los chicos vacunados. No debería haber margen de error, ¿o no? Totalmente. Por eso les quiero contar un poquito, los voy a aburrir un poquito con cifras. No nos aburre. Sirve para entender, o sea que no nos aburre nada. Genial, porque justamente quiero que la gente escuche un poco de cifras para poder dimensionar el problema. La verdad que durante décadas la vacunación fue una de las mejores estrategias de salud pública. Después del control de agua y excretas, de cloacas, fue realmente la segunda intervención más importante que ha salvado más cantidad de vidas. Se cree que entre 1980, cuando digamos ya empezó a funcionar de forma masiva, ¿no? Porque la primera vacuna la tenemos en 1796 allá por, digamos, Edward Jenner, que fue el que hizo la vacuna de la viruela. Uh-huh. De ahí viene el nombre vacuna por claro. Vaccinia. Otro día les cuento porque si no sé qué se va a... No, pero es súper interesante. Esto es cultura general. Está buenísimo que arranque y nos cuente todas esas cosas, porque por ahí uno, sí, yo me acuerdo de lo de la viruela, pero no me acordaba que era lo del el término que usó Vaccini. ¿Cómo fue? Vaccinia, porque Vaccinia. Él vio que las mujeres que ordeñaban tenían como una forma local, tenían como ampollas en las palmas de las manos. Ajá. Y tenían una forma local, pero en realidad no contraían la forma viruela digamos, la forma sistémica de la viruela, que era mortal. Entonces lo que hizo fue tomar material de las ampollas, de esas lesiones de las manos, y la inoculó en un niño. Y bueno, el niño realmente pudo sobrevivir a la viruela. Ese es el caso, digamos, al contador rápido, ¿no? Sí, y sí. Después, bueno, siguió Luis Pasteur con la vacuna de la rabia. Por eso hoy tenemos nuestro centro Luis Pasteur, que lleva su nombre. Después siguió también con la vacuna del antrax, vino el cólera, la fiebre tifoidea, y así se fueron agregando vacunas, porque estuvo demostrado, pero ya estamos hablando desde el 1700 hasta ahora, 1790, se demostró que realmente salva vidas. Entonces, realmente no es poco decir que fue una de las estrategias más exitosas de salud pública. De hecho, se calcula que entre 1980 y 2023, gracias a las vacunas, como por ejemplo la gripe viral, la polio, la BCG, se evitaron más de 150 millones de muertes infantiles. En todo el mundo, por supuesto. Sí, sí, claro. Lamentablemente, a partir del 2010 hubo como una especie de estancamiento. ¿Por qué? Y a partir de ahí, y un poco por desinformación, quizás por discursos antivacunas, también puede ser... Ahí quería llegar, porque culturalmente no puede haber dudas sobre eso, porque cada vez más, uno puede dudar en la primera, ¿no? No sé, la viruela, que sí, curó esto, pero no sé si esta. Pero después ya uno tiene como un montón de certificados que son las vacunas que van saliendo y que evitan la muerte de 150 millones de chicos, como dijo recién. Entonces hay un montón de pergaminos para las vacunas, como para que de repente, mucho tiempo adelante, estamos hablando de 1800 y pico, estamos en el 2010, donde donde empezó a haber una curva descendente. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué el descreimiento? ¿A raíz de hay un hecho puntual o es de repente porque aparecieron un grupo de locos que creen que las vacunas son malas? Y hay mucho, es como si fuera una moda de lo natural, entre comillas, y decir, bueno, no se vacunen. Después te puedo contar una anécdota.
durante la pandemia yo trabajo en el Hospital Argerich, me tocó estar a cargo de una carpa para vacunación que estaba afuera. Sí. Era para pacientes con comorbilidades, bueno, con problemas alérgicos, inmunológicos. Eso estaba separado de lo que era la parte del vacunatorio principal, y venían de todos lados porque el Hospital Argerich fue círculo rojo de COVID. Claro. Y bueno, un día estando ahí, porque teníamos que estar controlando que más allá del acto de vacunación, que la verdad yo no vi ningún problema, y estuve toda la pandemia ahí adentro en el hospital. No he visto ni un caso de evento adverso, no lo vi. Y una vez acercó un señor diciendo que, bueno, que decían implantar un chip, que salieran a los gritos, o sea, bueno, sí, una cuestión de que un chip intradérmico, el chip de Bill Gates, y no sé, todas las cosas que dijeron. Y bueno, y hay gente que realmente se toma el trabajo en las redes sociales, así como ustedes se toman el trabajo de difundir información confiable. Hay gente que, no sé, el famoso doctor Google, no sé, inventan datos o salen diciendo de que las vacunas los van a matar. La realidad es que no hay un medicamento que no tenga eventos adversos. Eso es cierto. No solo las vacunas. Yo he visto pacientes que han tenido reacción por un paracetamol. Pero lo que sí se vio es que los beneficios superan los riesgos. Y está ampliamente demostrado en esa cantidad de millones de muertes que se pudieron evitar. Claro. Y dicho de otra manera, mirando desde otro ángulo, y hablando más de números, te puedo contar que en el 2021 más de 18 millones de niños en el mundo no recibieron ninguna vacuna por esta desinformación, por esta cosa de no, mejor no se dejen poner nada en el cuerpo. En América Latina y en el Caribe casi 7 millones de niños tienen esquemas incompletos y casi 2,5 millones directamente no recibieron ninguna vacuna. Claro, y esto lleva a que el efecto rebaño no funcione. Claro, exactamente, porque para que la gente lo entienda, el efecto rebaño es esto de que si yo me vacuno, no solo me estoy cuidando a mí, estoy cuidando a los demás. Entonces, como les decía a la gente cuando estaba ahí en esta carpa que te cuento, sí, lo primero que hacía, llegaba todas las mañanas y le decía buenos días. Gracias por estar acá, lo que están haciendo ustedes es un acto muy importante de salud pública, porque es la verdad, eso es sí. Entonces, cuando uno digamos, se actualiza con un refuerzo de vacuna, cuando uno cumple los esquemas, está cuidándose a sí misma, a su familia y a todo el entorno. Y vos fíjate, volviendo a los números, entre el 2010 y el 2019, la primer dosis contra el sarampión bajó casi un 12% acá en Argentina, pero en Latam y Caribe cerca del 90%. Y se calcula que el año pasado acá en la Argentina más de 100.000 bebés no recibieron la vacuna. Estamos hablando de sarampión en este caso, ¿no? Eso significa que 1 de cada 5 bebés quedó expuesto a una enfermedad que es totalmente prevenible. ¿Y es lo mismo si es una antivacuna que una persona que no tiene noción del riesgo que corre? ¿Crees que puede pasar por lo mismo o crees que hay como una tendencia del no vacunar? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Una se puede atacar y se puede tratar es decir, acercar y de hacerlo de una manera mucho más práctica, no sé, puede ser por una cuestión de viajar, por una cuestión de desculturización, no lo sé, pero distinto es el que separa, es el que separa en la antivacuna, me parece como que ahí es más difícil de convencer y eso es más preocupante. Los otros es solucionable porque de alguna manera uno puede acercarles esa vacuna porque hace bien para todos los demás, esto que decimos del efecto rebaño. Ahora me preocupa también si el porcentaje es el que crece en cuanto al que descree las vacunas. Bueno, no está cuantificado, pero es cierto que son dos factores separados. Uno es la falta de accesibilidad, quizás, por problemas económicos, por no poder viajar. Claro. Bueno, quizás falten más campañas de concientización, digamos, haciendo una mirada un poco más crítica. Nos dormimos un poco también, pensamos que ya estaba dominado y que ya no había que hablar estos temas y me parece que sí.
Claro, como no se habla, y bueno, y siga creciendo la cantidad de gente que dice no se dejen no se dejen poner cosas raras, o mejor. Y lo peor, he visto, no, por supuesto no vamos a dar nombres, pero he visto el caso de una médica que como lo hice en YouTube, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenga formación en medicina y digas esto? Claro. Entonces, es complicado, porque hay gente que no sabe, y está bien, no tienen por qué saberlo, pero encima de que no saben, todos hoy en día Google está en nuestra vida todo el tiempo. Sí. Todo, es que se le da autoridad a cualquier idiota para hablar también, ¿eh? Y lo que pasa es que, o sea, hay que chequear la información, eso es lo importante. O sea, hay que tener cuidado con la información que uno toma para tomar una decisión. Entonces, una cosa es la información oficial, la información que puede dar tu médico a cabecera, en algún lugar de salud. Y otra cosa es alguien que se pone una camarita y que tiene sus 5 minutos de fama. Uh-huh. Son dos cosas diferentes. Entonces, esos son dos procesos. Yo creo que lo que está creciendo es mucho este discurso antivacuna, y a mí me preocupa. Si esa mujer hubiera visto este bebé que yo vi cerca de tener una complicación pulmonar grave, un bebé sano, único hijo, con los padres desesperados porque fue víctima de este brote de sarampión que te estoy contando, y que encima este año, justamente por este brote de sarampión, se creó la llamada dosis cero, que significa que es una dosis extraordinaria para bebés de 6 a 11 meses, que es gratis, que no necesitan orden médica, que es más, si no tienen DNI se la van a poner igual. Y esta pareja lo que me decía es eso. Nosotros vimos en la tele, o no me acuerdo, en Google, no me acuerdo cómo me dijeron, vimos nos dijeron que no, que para qué, y no le dimos importancia. Qué bárbaro. Y bueno, el bebé se podría haber muerto. Gracias a Dios no fue así, gracias a Dios. Pero ¿a quién le devuelve a esa familia una vida perdida? No, por eso te digo, es como uno nos pierde un poquito el tema de por dónde atacarlo. A mí, te vuelvo a repetir, me parece como que hay que hacer hincapié en las campañas, porque al no saber y no tener cuantificado si es una mayoría de los descreídos y antivacuna o de los que no tienen acceso, me parece que hay que afianzar esas campañas, ¿no? Para concientizar lo que está pasando y ser duros también, me parece, ¿no? Porque esto es lo que vos decías cuando me hablabas de decir números y de contarme estos casos en donde uno de repente le agarra un poco piel de gallina y escalofrío porque dice, ¿cómo puede ser, no? Que esté en juego la vida de un chiquito con algo tan sencillo como vacunar. Pero totalmente, y aparte que no necesitan pagar, no necesitan la orden de un médico, se acercan al centro de salud, simplemente esperan el turno, nada más, lo único que tienen que hacer. Yo puedo asegurarte que todos los lugares públicos son excelentes. Muchas veces mis pacientes, los papás me dicen, bueno, voy a un consultorio privado, y yo les digo, no vayan a uno privado. El público funciona muy bien. Yo he visto cómo caían las vacunas, las heladeras, todos los días, cómo chequean el control de temperaturas. O sea, el control es estricto, y lo puedo decir desde el corazón. Lo digo como médica y lo digo como mamá también. O sea, que confíen en los vacunatorios públicos, que les quede más cerca. No es que tiene que ser uno mejor que otro. Nuestro calendario es uno de los más completos de Latinoamérica. Y si me permitís, te voy a contar otro ejemplo. Obvio, los que sean necesarios. Mira, una familia hace un par de años atrás, antes de la pandemia, justamente el año anterior, se iba a ir a vivir definitivamente a Miami, ¿no? Bueno, de hecho se fueron. Y me dicen, tenían 2 nenes chiquitos, y me dicen, Amelia, ¿vos me podés chequear, por favor, qué vacunas le faltan? Porque nos vamos a vivir a Estados Unidos. Y les digo, no le faltan vacunas. Y me dice, no, pero por favor, fíjate, porque viste, vamos a Estados Unidos, primer mundo. Yo, para que se quede tranquila, imprimí nuestro calendario de vacunación y el de Estados Unidos, y el nuestro tiene más vacunas. Mira qué bárbaro. Qué bárbaro. Por eso lo cuento, realmente tenemos la suerte de tener
no entremos en terrenos políticos ni nada, pero en cuanto a salud pública tenemos un calendario que es muy completo. Hay vacunas como por ejemplo la BCG, que para los Estados Unidos es enfermedad de pobres, entonces no la cubre y bueno, ellos sabrán, pero nuestro calendario es muy completo. De hecho, por ejemplo, la de la varicela, porque hablando un poco de estas enfermedades exantemáticas, el sarampión está dentro de lo que se llama enfermedad febril exantemática, que son enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Junto con la rubiola, la varicela, la escarlatina, el eritema súbito, que es la famosa sexta enfermedad, el otro, el eritema infeccioso, que es el signo de la cachetada que le dicen popularmente. Bueno, esas enfermedades, el sarampión, la rubiola y la varicela, tienen cobertura de vacunación, y los otros no tienen porque no existe la vacuna, no porque no. Entonces, realmente es tan completo nuestro calendario, de verdad, es una pena que la gente no lleve a sus hijos a vacunar, de verdad. Totalmente, la verdad que entendemos el caso y la verdad que vamos a hacer todo lo posible como para que esto cambie, por lo menos desde nuestro lugar, ¿no? Obviamente que me parece que son distintos flancos que hay que cubrir y son distintos los protagonistas que tienen que salir a hablar y a manifestar. No puede ser tan sencillo, me parece que también desde el gobierno hay parte de liberar un poquito esto, ¿no? Y hay que hacer un poco más, me refiero a la campaña, ¿no? Porque uno por ahí en esa cuestión de la libertad de que cada uno sea dueño, me parece que también hay que ver una bajada en cuanto a determinados casos como estos, en donde se empiezan a correr peligro un montón de vidas, sobre todo de chiquitos, que no tienen la posibilidad de elegir, porque estos chicos no pueden elegir vacunarse o no, dependen de la mentalidad de los padres, ¿no? Totalmente de acuerdo, Darío. Y si vos me permitís, yo diría, para cerrar, dos cosas que me parecen muy importantes. Sí. Primero, ¿qué podemos hacer? Y es como decís vos, aumentar la concientización, difundirlo más, recuperar la confianza, hablar del tema con claridad, con fuentes confiables, con gente seria, con información seria, chequeada. Todo lo que yo te dije está todo chequeado. Y la gente que lo lee lo puede buscar y lo va a encontrar. Consultar con profesionales, revisar los carnets de vacunación, es fundamental. Si falta una vacuna, se acercan al centro de salud más cercano, no tienen que gastar dinero en eso. Y si estuviera hablando con la gente cara a cara, les diría, vacuna a tu hijo, revisa los esquemas, consulta con tu médico, anda al centro de salud más cercano, informate en fuentes confiables. Si te cruzas con una persona o escuchas a alguien que siembra dudas, busca información seria. No te quedes con un comentario que es de la misma calidad de quien te dice cómo cortarte el pelo en el baño de tu casa. Doctora, le agradecemos muchísimo, tenemos que cerrar el programa, pero la verdad un placer hablar con usted y seguramente volvamos a comunicarnos para dar consejos sobre salud. Cuando quieran, la verdad que para mí es un placer y les agradezco mucho a ustedes lo que hacen, es muy importante. Un placer nosotros de tenerla acá al aire. Que tenga un buen fin de semana. Un abrazo, Adrián. Igualmente, gracias.